En el aire, Oveja Negra. Fuego de látigos, mis dedos quieren salpicar. Recién estábamos prometiendo que íbamos a debatir bastante a fondo y analizar toda la cuestión de los fondos buitres. Y para empezar a hacerlo, estamos en contacto con el filósofo y ensayista Ricardo Foster. Ricardo, ¿me escuchás? Perfectamente, ¿cómo les va? Todo bien, muchas gracias por contactarte con nosotros el día de hoy. Un placer. Bueno, Ricardo, el día de ayer habías asistido a lo que fue la vigilia y la concentración frente al Congreso, justamente donde se debatía el futuro de los argentinos con respecto a los fondos buitres. De la movilización de ayer, de toda la concentración de gente que hubo frente al Congreso y que tuvo muy poca repercusión en los medios de comunicación, ¿qué análisis podrías hacer? ¿Qué viste en ese lugar? A ver, primero la inmensa preocupación y la desazón por el resultado de la elección. El hecho que una mayoría muy fuerte de la Cámara de Diputados haya votado contra los intereses nacionales, haya votado a favor del endeudamiento, haya comprado la mentira del gobierno y haya comprometido las próximas décadas para la Argentina y las próximas generaciones, genera la verdad que una desazón muy grande. Y por otro lado, obviamente la movilización está bien, me parece que dar la pelea contra una lógica de entrega de tal naturaleza requiere mucho más que una movilización como la que se dio ayer. Requiere que se construya una unidad muy intensa de todas las fuerzas que se oponen a esta destrucción del patrimonio argentino, a esta destrucción del futuro de los argentinos. Me parece que si el Senado aprueba el paquete que está presentando el gobierno y se avanza hacia el endeudamiento, creo que entramos en otro horizonte de país. Por lo tanto, los desafíos van a ser muy grandes para todos aquellos que creemos que es imprescindible defender los intereses de las grandes mayorías populares, ¿no? Claro, totalmente. Vos mismo decías recién que, bueno, esto tiene que ver mucho con hipotecar el futuro de los argentinos. Sí. Hasta el año pasado, durante la gestión kirchnerista, nosotros veníamos viendo otra tendencia, otro tipo de gobierno, en donde el Ejecutivo se había sentado a negociar y habíamos llegado a la reestructuración de la deuda, con el 92% de los bonistas adentro. Y, digamos, es una manera de manejarse desde el gobierno totalmente diferente a la que tenemos ahora, porque era pagar de manera soberana. Bueno, porque el gobierno actual representa los intereses de la especulación financiera internacional, representa los intereses de lo que se llama el giro financiero del capitalismo contemporáneo. Pratgay, Sturzenegger, Melconian, Caputo, son hombres formateados en el interior de la ideología neoliberal, han participado activamente en el núcleo duro de los bancos y las financieras tipo JP Morgan o el Deutsche Bank. Son nombres que vienen del dispositivo financiero internacional y que están llevando a la Argentina a un terrible negocio desfavorable a los argentinos y espantosamente favorable para los grandes bancos y para los buitres. No solo para los buitres, porque no son solo Singer y compañía los que están detrás de este negocio. También están los bancos que van a participar del endeudamiento, y todos estos hombres provienen de ese mundo y representan a ese mundo y tienen esa ideología y tienen esas convicciones. No les interesa el país, no están pensando en la Argentina, están pensando en un tipo de política que ya la conocimos en la década de los 90, que Europa la viene sufriendo, y la Europa mediterránea sobre todo en los últimos años, Grecia, España, Portugal, endeudamiento, ajuste, una lógica que ya sabemos que culmina en el Fondo Monetario Internacional, de nuevo ejerciendo un papel virreinal sobre nuestro país. No van a venir inversiones productivas, se construyó una gran mentira. La Argentina de los últimos años tuvo inversión productiva, se desarrollaron obras públicas, hay y había posibilidades de conseguir financiamiento a través del Fondo Andino, del Banco Mundial y de otros organismos internacionales de crédito. Pero bueno, así como el macrismo construyó una enorme ficción que le permitió alcanzar el gobierno y convenció a una mayoría de la sociedad que los globos de colores encerraban la felicidad del pueblo, bueno, ahora sigue convenciendo a una parte de la sociedad
que la única alternativa inexorable era aceptar el ultimátum de Griesa y de los fondos buitre. De vuelta volvemos a esta idea de que no hay otro camino, no hay otra alternativa, sino la Argentina queda aislada del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta cantinera la conocimos bajo otras circunstancias históricas, y la tragedia es que después de un gobierno de matriz popular, democrática, latinoamericanista, como ha sido el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, hoy nos encontramos frente a una regresión y una restauración liberal conservadora terrible para la vida de la mayoría de la sociedad de nuestro país, ¿no? Claro, Ricardo, vos recién hablabas de convencimiento. Sí. ¿Por qué crees, desde tu opinión personal, por qué crees que a Cambiemos durante la campaña se le hizo tan fácil convencer a la gente de justamente estos globos amarillos, lo que vos hablabas recién, siendo que durante el kirchnerismo también se dio una batalla cultural muy grande? Y a se ver, empoderó a muchas esto personas. la verdad que requeriría una larga conversación porque tiene que ver con los cambios profundos en las sociedades contemporáneas, en la construcción de los imaginarios que atraviesan la sociedad, en la forma de colonización de las conciencias, en el papel de los grandes medios de comunicación, en lo que es la contrarrevolución cultural del neoliberalismo, porque el neoliberalismo no es solamente una transformación económica, estructural de la sociedad en términos del pasaje de lo productivo a la especulación financiera y a la extranjerización de nuestra economía y a la privatización de la vida. Es también fundamentalmente una contrarrevolución cultural, la construcción de nuevas formas de subjetividad, la fragmentación de la vida social, la ruptura de lo colectivo. Si bien se dio una batalla muy importante a lo largo de 12 años, se consiguieron muchas cosas, se construyó una experiencia político-cultural de nuevo tipo a través de lo que ha sido precisamente la emergencia del kirchnerismo, me parece que lo que sigue imponiéndose de una manera cruda todavía en nuestras sociedades es el espíritu que por comodidad llamamos neoliberal, pero que define una lógica individualista, define una concepción absolutamente fragmentada de la vida de la sociedad, una lógica del egoísmo, un todos contra todos, y también al mismo tiempo la pérdida de las referencias comunes, de las referencias de pertenencia, de los arraigos, de las identidades, y a eso agregarle el papel tremendo de los grandes medios de comunicación. Nunca en nuestra historia democrática hubo un papel tan tremendamente homogéneo de los grandes grupos contra el gobierno nacional, contra la figura de Cristina Kirchner, contra las ideas matrices de una tradición popular como la del peronismo y el kirchnerismo. Entonces a eso hay que colocarlo en un justo lugar, errores propios, debilidades, cansancio, etcétera, 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 y un contexto internacional y regional extremadamente complejo, ¿no? Ricardo, vos hablabas de lo que era el blindaje que tiene el gobierno en los medios de comunicación, Sí. y yo quería preguntar hasta cuándo va a llegar este blindaje o hasta cuándo va a funcionar este blindaje, dependiendo de, digamos, de las medidas que va tomando el macrismo a lo largo de los días. Mira, respecto al Grupo Clarín, va a ser hasta el momento en que el grupo, una vez satisfechas todas sus exigencias y necesidades y construidos todos sus negocios, sientan que Macri y el macrismo ya no les sirve y entonces giren hacia, por ejemplo, los sectores del peronismo conservador, los Massa, los Urtubey, creyendo que por allí pueden garantizar una gobernabilidad que les sirva a sus propios intereses. Mientras el macrismo siga haciendo los deberes que el propio grupo cree que son los que hay que hacer, porque uno de los grandes triunfadores de esta historia es el Grupo Clarín, y asociado al Grupo Clarín otros grupos mediáticos. La Nación tiene sus intereses ideológicos, obviamente, siente que por primera vez después del primer peronismo la derecha en Argentina alcanza un triunfo electoral sin tener que parasitar a ningún partido de extracción popular, utilizar el consabido golpe de Estado, y por lo tanto están viviendo su propia fiesta. Pero me parece que en la medida en que el dispositivo que está poniendo en movimiento el macrismo muestre lo que efectivamente en términos del daño que va a generar va a estar a la vista de la sociedad, va a comenzar a producirse una ruptura o fisuras en ese blindaje mediático. Por ahora el blindaje mediático funciona, una parte importante de la sociedad. Fíjate que Macri tiene más imagen positiva en sectores populares que incluso en clase media alta.
¿Esto llama la atención? Bueno, llama la atención si pensamos todavía en la idea de lo popular como si fuera una especie de esencia intocada y pura y prístina que siempre actúa de manera correcta y perdemos de vista lo que ha sido una profunda mutación, insisto, en la vida sociocultural de nuestro país y del mundo en general. Ya nada está garantizado, ya no hay identidades garantizadas de una vez y para siempre. Ese peronismo histórico, esas generaciones que le daban a las generaciones previas, hoy ya no operan de la misma manera. Por eso el esfuerzo de quienes defendemos una concepción popular, igualitarista, emancipatoria, es mucho mayor que quizás que en otras épocas, porque tenemos que luchar contra un enemigo que va desgarrando desde adentro la conciencia de nuestro propio pueblo, ¿no? Hola, ¿qué tal, Ricardo? Yamila te habla. Recién estabas hablando del contexto internacional, ¿no? Sí. Que también es como parte de un nuevo problema. ¿Hay un nuevo Plan Cóndor? No en el sentido en que el Plan Cóndor se construyó bajo la lógica de la Guerra Fría, de las dictaduras del Cono Sur, de una política de terrorismo de Estado. Quiero decir, en este momento el neoliberalismo ha sabido utilizar a las instituciones democráticas y no necesita, por ahora en este contexto, no sabemos en el futuro, pero no necesita una dictadura. Logra a través de la democracia, a través de, por ejemplo, sus aparatos comunicacionales y la movilización de sectores medios de las sociedades, como lo hemos visto en Brasil este último fin de semana o en la Argentina, logra penetrar en lo profundo de la vida social, de la vida simbólica, de la vida cultural, de los recursos de la sociedad. Entonces no necesita un plan Cóndor, porque la propia sociedad vota su propia tragedia. Es una paradoja, digamos. Es como si estuviéramos de vuelta en aquellas reflexiones de otras épocas donde se hablaba de la servidumbre voluntaria, ¿no? Cuando alguien acepta la dominación del otro que ejerce la fuerza, pero la fuerza que no es solamente la fuerza del machete, la fuerza de la violencia, sino otro tipo de fuerza mucho más sutil, que se mete adentro de las conciencias, que se mete en la cotidianidad de las personas, que se mete en su casa, que se mete a través de los grandes medios de comunicación. Entonces, yo no pondría en ese plano. El imperialismo actual no tiene la misma forma de operar que el imperialismo de los 60-70. Eso no quiere decir que se tiene que utilizar la violencia en nuestros países para defender sus intereses, no la vuelva a utilizar. Pero ahora le sirve la institucionalidad democrática. Y mientras le sirva la institucionalidad democrática, la va a utilizar. Por eso el desafío también es ensanchar nuestro propio concepto de democracia también. Sacarlo de la pura reducción a la forma electoral. Pero bueno, son cuestiones a debatir dentro de los movimientos políticos populares, ¿no? También, Ricardo, estabas hablando del problema de las identidades, ¿no? Como Sí. para poder reconstruir lo que es el peronismo, ¿no? Mira, yo creo que hay una marca fuerte. Estos 12 años han dejado marca en una parte no menor de nuestra sociedad. Yo creo que ha surgido a contracorriente de la época algo así como una trama identitaria peronista kirchnerista, para poner los dos nombres, porque yo no creo que sea el peronismo crudo. El kirchnerismo le agregó un plus fundamental a la historia del peronismo, y hay quienes quieren eliminar ese plus para volver al peronismo tradicionalista, conservador, pro-establishment, que ya conocimos, por ejemplo, en la década de los 90. Entonces yo creo que sí hay una trama identitaria que está en las plazas de los últimos meses, que está en la necesidad de salir en la marcha de ayer, en la que va a ser el 24 de marzo próximo, que creo que va a ser una tremenda manifestación. Ahí hay una trama identitaria en la relación con Cristina. Todo eso hace que el desafío sea expandir esa trama identitaria, fortalecerla, meterla dentro del mundo social popular, llevarla a los sindicatos. Me parece que ha habido como decisiones, y hoy hay que tratar de construir espacios de unidad, de trabajo en los territorios, en los barrios, en las zonas donde quizás no ha llegado la capacidad de construir justamente organización. Entonces, estos son los desafíos. En un momento nada sencillo, con una ofensiva terrible de los dueños de toda la riqueza. La Argentina nunca fue gobernada de esta manera, salvo bajo forma dictatorial. Que todos los gerentes de las grandes empresas, multinacionales y nacionales, sean ellos mismos los que atiendan los dos lados del mostrador, es una experiencia inédita. Bueno, en eso estábamos. El gran desafío es que estos 12 años se expresen en la capacidad de disputa
que nuestro pueblo tiene que dar para, insisto, para impedir que se destruya el futuro de las próximas generaciones, porque el presente todavía lo podemos defender, pero el peligro es cuando también te hipotecan los próximos 20 años, y con lo que está haciendo el macrismo se busca hipotecar el próximo ciclo de endeudamiento en Argentina. Encantada, Ricardo. Para finalizar, quería hacerte una última pregunta porque nos estamos quedando sin tiempo. Hablar un poco sobre la famosa grieta de la que todos están hablando, que existió siempre, ¿no? No, me parece que eso fue una construcción propagandística. En los 90 la grieta era entre millones de excluidos y los que se habían quedado con toda la torta. En el 45 fue la grieta entre la construcción de una nueva identidad, de una nueva forma de ciudadanía a través del peronismo y aquellos que defendían el orden tradicional oligárquico. En los 70 fue la utilización del terrorismo de Estado para terminar de eliminar la memoria y las grandes conquistas y los grandes ideales emancipatorios. Me parece que la grieta lo que pone en evidencia es que una sociedad tiene conflictos no resueltos en su interior, y el conflicto fundamental es el de la distribución inequitativa de la renta. Por lo tanto, la grieta seguirá en la medida en que haya injusticia social, desigualdad y violencia sobre los que menos tienen. Por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por Ricardo. favor, un gusto. Un abrazo grande. Hasta luego.